Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia cuando un desastre golpea a un puesto de avanzada alienígena avanzado. ¿Puede el ingenio humano primitivo ser el salvador inesperado? Entremos en la historia. La alarma claxon resonó a través del puesto de avanzada de la PTIA. Estridente e insistente sacudida se despertó de un sueño agitado lleno de datos a su alrededor. Otros ingenieros salieron a toda prisa de sus cápsulas de recarga, sus cuerpos segmentados, haciendo clic con urgencia asteroide. Impacto inminente. La IA del puesto de avanzada anunció, su voz generalmente neutral teñida con una nota sintética de preocupación. Trayectoria estimada. Directa curso de colisión. Protocolos de evacuación iniciados. El ingeniero de infraestructura, jefe de CAS, sintió una opresión familiar en el tórax. Los PERTA eran maestros de los viajes espaciales. Su puesto de avanzada, testamento de la manipulación de energía avanzada, pero algo tan primitivo como un asteroide aún podía arruinar su mundo elegante. Proyecciones de daños, le gritó a un ingeniero junior acurrucado sobre una consola crítica. Sistemas. Ingeniero jefe de soporte vital comprometido. Integridad estructural fallida. La voz del ingeniero se apagó en la pantalla principal, una zona roja en rápida expansión. Pintó una imagen sombría de The Outpost. Destino. La antena de CAS se movió con frustración. Tenían minutos quizás. Menos transbordador de evacuación listo. 2 transbordadores. En línea jefe, su ayuda chirrió. Capacidad limitada. Priorizar personal esencial. C. Ordenó las palabras, un eco amargo de incontables simulaciones de desastres de las que se enorgullecían. Eficiencia, pero a veces al universo no le importaba la eficiencia. The Outpost se estremeció violentamente cuando el asteroide hizo contacto. La alarma gritó, las luces parpadearon, y la gravedad artificial fluctuó. Con náuseas se agarró el borde de su consola mientras su mundo comenzaba a girar fuera de control. Lo último que vio borroso, y al revés, fue el icono parpadeante. Para el transbordador de escape, un faro de esperanza. En el caos arremolinado, cuando recuperó la conciencia, la luz estéril y el pitido persistente de los médicos, los monitores le dijeron que ya no estaba en su amado puesto de avanzada. Una ola de desorientación lo invadió. Los efectos persistentes de la estasis. Se dio cuenta. Mientras luchaba por concentrarse, distinguió las líneas elegantes de una nave espacial desconocida. Su diseño era claramente alienígena. «Estás despierto». Una voz lo sobresaltó. Una voz profunda y resonante que hablaba con fluidez. Se volvió para ver a un humano. Una criatura bípeda voluminosa con una sorprendente falta de exoesqueleto y demasiada suavidad. Se croó. «¿Estás a bordo?» La media luna roja. El humano sonrió. «Un barco de ayuda humanitaria. Recogimos la señal de socorro de su transbordador. Ustedes tienen suerte de que estuviéramos en el área». El barco de ayuda se confundió. Sí. Los humanos tenían una presencia mínima en este sector y eran más conocidos por su audaz exploración espacial que por su destreza tecnológica. ¿Cómo habían podido estos primitivos detectarlos y mucho menos alcanzarlos tan rápidamente? Se intentó levantarse, pero una ola de debilidad lo invadió, su cuerpo segmentado. Acostumbrado a la ingeniería de precisión de la tecnología médica, PERTA se sentía extrañamente pesado e insensible. «Fácil», dijo el zumbido, colocando una mano ancha sobre el tórax de CAS. Mientras que el gesto probablemente fue bien intencionado, el toque de carne cálida y flexible en su exterior quitoso hizo que su antena se contrajera incómodamente. «Has pasado por mucho, mi tripulación C», logró decir con voz ronca. ¿Estaban los demás a salvo? Esta nave era demasiado pequeña para haberlos acomodado a todos hasta donde pudimos ver. Tus lanzaderas se lanzaron con éxito. El humano lo tranquilizó. «Nos reuniremos contigo lo antes posible. Por ahora necesitas descansar». Se hundió contra las almohadas. Su mente acelerada tenía 1.000.000 de preguntas. ¿Cómo esta nave humana los había encontrado tan rápidamente? ¿A dónde iban y por qué? Sus pasillos estaban llenos de dispositivos tan peculiares durante los siguientes días. A medida que su fuerza regresaba gradualmente, C comenzó a explorar su entorno temporal. La nave humana, si bien era lo suficientemente espaciosa, carecía de la elegancia aerodinámica de los recipientes de PERTA. En todas partes lo miraba extraño. Los artilugios abarrotaban el espacio en el área común de la tripulación. Notó una pequeña caja de metal con ranuras en la parte superior. Junto a ella había una pila de lo que los humanos llamaban pan,
una pasta nutritiva, preprocesada, moldeada en rectángulos insulsos. Se observó fascinado que un miembro humano de la tripulación insertaba 2 rebanadas de pan en el dispositivo y presionaba una palanca. Un minuto después, las rebanadas de pan salieron notablemente más calientes y con una textura ligeramente alterada. ¿Qué es eso? Sí hizo un gesto hacia la caja, manteniendo una distancia segura del artilugio. Suani se estremeció con perpleja curiosidad. Eso es una tostadora. El humano sonrió. Hace pan. Sé cálido y crujiente parpadeo tenían. Tecnología capaz de viajes interestelares y aún así recurrían a métodos tan primitivos de preparación de alimentos. ¿Por qué no simplemente inyectar la pasta suplementaria con el calor y los potenciadores texturizantes apropiados? Su confusión solo se profundizó cuando encontró otros. Inventos desconcertantes, un dispositivo que emitía un flujo concentrado de aire caliente, diseñado como le dijeron específicamente para secar filamentos similares a cabellos que cubrían los cráneos humanos. Incluso había un pequeño objeto cilíndrico pequeño que respondía a órdenes verbales, tocaba música. Recitar hechos o hacía ruidos extraños de chirrido a pedido los humanos. Lo llamaron Alexa, Alexa, ¿cuál es la temperatura actual en la bahía de carga? Preguntó casualmente un miembro de la tripulación. Una voz femenina incorpórea respondió desde el dispositivo. Recitando una lectura precisa de temperatura C, saltó hacia atrás alarmado, sus piernas segmentadas, golpeando contra una mesa. ¿Los humanos habían capturado alguna inteligencia invisible dentro de ese cilindro? Se miró fijamente el extraño cilindro. Su antena tembló con una extraña mezcla de cansancio y curiosidad. Para su sorpresa, el humano se echó a reír ante su reacción. «Oye, no te preocupes», dijo el miembro de la tripulación secándose una lágrima. «Alexa es inofensiva. Es solo una IA. Ayudante EIACAS repitió el término. Desconocido, los humanos parecen darse cuenta de su confusión. Abreviatura de inteligencia artificial, explicó, como un programa informático muy sofisticado que puede procesar información y responder a solicitudes. Se procesó esta nueva información lentamente, así que no es una inteligencia cautiva, sino una simulación de una. Aún así, el concepto era desconcertante. La PERTA centralizó su poder computacional crítico. Los únicos sistemas de IA son aquellos que gobiernan funciones esenciales de la nave estelar. ¿Por qué alguien crearía una inteligencia artificial para tareas tan frívolas? Observó cómo los humanos interactuaban con Alexa, haciendo preguntas que iban desde el pronóstico del tiempo hasta el significado de modismos humanos arcaicos. Cada vez que la voz incorpórea respondía en un tono neutral, pacientemente, al analizar sus extrañas consultas, se sintió fascinado y perturbado, fascinado por la capacidad humana de conjurar una entidad aparentemente inteligente de la nada y perturbado por la forma tan despreocupada en que la trataban. ¿Qué decía eso sobre una especie que construía herramientas capaces de imitar la sensibilidad solo para relegarlas a tareas menores? La PTA, obsesionada con la eficiencia, nunca soñaría con desperdiciar poder de procesamiento en tales trivialidades. Su propio kit de herramientas personal contenía un dispositivo portátil capaz de realizar cálculos complejos, traducciones y manipulaciones intrincadas de campos de energía. Pero no podía tostar pan ni reproducir música cuando se lo ordenaban. Una noche la curiosidad superó su cautela arraigada. Se acercó al dispositivo cilíndrico Alexa, Alexa, y comenzó a dirigirse vacilante a la máquina. «¿Cuál es el propósito de tu existencia?» El cilindro cobró vida con un chirrido. «Mi función principal es brindar información y completar tareas como se me ordena». La suave voz de Alexa llenó la habitación. Se hizo una pausa. Esto era más profundo. ¿Qué? Él anticipó las tareas como se le indicó. «¿Deseas algo más?» «No tengo la capacidad para desear», Alexis dijo con naturalidad. «Soy un programa de computadora diseñado para seguir órdenes y completar objetivos». Esta declaración de Stark envió un escalofrío por el tórax de casa. El abismo entre PTA y las filosofías tecnológicas humanas se abría ante él. Por un lado, la brillantez de crear una máquina aparentemente consciente de sí misma. Por el otro, la desconcertante decisión de no darle voluntad propia. Los días se convirtieron en semanas a bordo de la Media Luna Roja C, junto con un puñado de otros PERTA rescatados. Fueron tratados con amabilidad, curiosidad y una desconcertante dosis de informalidad. La
Tripulación humana parecía genuinamente ansiosa por ayudar y aprender más sobre sus inesperados pasajeros, pero en medio de las comidas compartidas y los vacilantes intentos de intercambio cultural C no podía sacudirse. La sensación de estar a la deriva en un mundo de tecnología entrañable y sin sentido. Los humanos, ajenos a su confusión interna, estaban felices de demostrar los peculiares dispositivos que los rodeaban. Una tarde después, un joven miembro de la tripulación, llamado Emily, lo acorraló con algo que llamó secador de pelo. «Jefe», exclamó blandiendo el aparato con una amplia sonrisa, «déjame mostrarte cómo funciona esto. Hará maravillas para tus». Gozas en la parte superior hizo un gesto vago hacia su antena sensorial. Cass retrocedió como si se hubiera escaldado. Mi antena son instrumentos altamente sensibles calibrados para la detección de campos de energía. Someterlos a una ráfaga de aire caliente sería inútil y potencialmente dañino. Emily parpadeó, el secador de pelo colgando de su mano. «Oh, cierto, lo siento solo». Imaginé, ya sabes, ya que hace que el cabello sea todo. Suave se cayó claramente avergonzada. Se reprimió un suspiro. ¿Los humanos? Asumieron que sus herramientas primitivas eran universalmente aplicables. Sus antenas estaban bien como estaban, un hecho tanto obvio como evidentemente perdido en estos primates bien intencionados esa noche buscando respiro de la implacable rareza de su entorno. Se retiró a su habitación asignada. La habitación, mientras Spartan, por estándares PERTA al menos, proporcionaba algo aparente de privacidad, por capricho, decidió acceder a la base de datos de información de la Media Luna Roja con la esperanza de encontrar algo, esquemas técnicos, manuales, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre el aproximamiento aparentemente medio azar de los humanos a la tecnología. Para su sorpresa, encontró vastos archivos dedicados a temas muy alejados de la ingeniería o la astrofísica. Había entradas interminables sobre algo llamado arte, creaciones visuales y auditivas, sin propósito práctico. Música. Arreglos rítmicos de sonido destinados a evocar emociones y una literatura, narrativas extensas, llenas de metáforas y simbolismo intrigado a pesar de sí mismo. C. Pasó horas inmerso en esta desconcertante variedad de expresión creativa. Aprendió sobre la historia humana, sus guerras y triunfos, sus mitos y filosofías. Leyó poemas que pintaban imágenes vibrantes con palabras y escuchó sinfonías que despertaban algo extraño y desconocido dentro de él. Mientras la nave continuaba su viaje, se encontró que su certeza desdeñosa comenzaba a desmoronarse. Tal vez había más en los humanos que sus tostadoras y cilindros parlantes. Tal vez su enfoque aparentemente ilógico de la tecnología tenía un tipo diferente de brillantez, una enraizada en la emoción, la autoexpresión y la simple alegría de hacer cosas, ya sean prácticas o no. La noticia de su inminente encuentro con una flota de recuperación levantó el ánimo de Cass. La reunión con su propia gente, un regreso a un entorno y tecnologías familiares, era una perspectiva tranquilizadora después de semanas entre los humanos bien intencionados, pero tecnológicamente desconcertantes, en un estallido de comprensión recién descubierta. Inspirado por su indagación en la cultura humana, se acercó a Emily, la joven miembro de la tripulación, con una abundancia de energía y una fascinación persistente con su antena. Emily comenzó a elegir cuidadosamente sus palabras. «Creo que he juzgado mal algunas de tus opiniones humanas», admitió que tal vez un poco de honestidad podría salvar esta división cultural. Emily pareció sorprendida y luego intrigada. «Oh, ¿como cuáles sé?» Describió su confusión inicial con la tostadora, el secador de pelo y la enigmática Alexa. Parecían frívolas, ineficientes, confesó. La sonrisa de Emily se ensanchó. «Correcto. Y eso es lo que las hace increíbles», exclamó B. «No siempre se trata de pura eficiencia, a veces se trata de esas pequeñas cosas que simplemente hacen la vida un poco más agradable». Hizo un gesto alrededor de la nave como seguro que podríamos tener dispensadores de nutrientes y duchas sónicas, pero ¿dónde está la diversión en esa diversión? Se hizo eco del concepto extranjero en el contexto de supervivencia y avance tecnológico. Exactamente. Emily continuó con un entusiasmo implacable. La cálida sensación de tostada en la mañana, el satisfactorio silbido del secador de pelo, el hecho de que puedes pedirle a Alexa que te cuente un chiste tonto cuando te sientes estresado. Se apagó y luego agregó suavemente: «Nuestros puestos de avanzada pueden sentirse bastante estéril. A veces estas cosas hacen que me sienta un poco más como en casa». Esto tocó una fibra sensible dentro de C.
eran las comodidades y los placeres simples que había descartado como absurdos, en realidad componentes vitales de una existencia satisfactoria. Más tarde ese día, de pie, frente a Alexa, el cilindro liso ahora, menos un objeto de sospecha y más uno de curiosidad peculiar, hizo una pregunta que no habría considerado. Antes de Alexa, tócame una canción, algo que los humanos consideran alegre. La respuesta de la IA fue inmediata. El espacio se llenó con una melodía animada compuesta por una curiosa mezcla de ritmos rítmicos, una melodía tocada en un instrumento de cuerda vibrante desconocido, y algo llamado voz, un humano, gorjeando de una manera que era sorprendentemente emotiva. Se escuchó atentamente su antena, moviéndose mientras trataba de descifrar los patrones dentro de la música. Era ilógica, desordenada y carecía de la precisión matemática de las formas de sonido perta, y sin embargo despertó algo dentro de él, una extraña calidez resonante que no tenía nada que ver con la temperatura. Cuando la canción terminó, se quedó quieto por un largo momento y luego, para su total sorpresa, se encontró dirigiéndose al pequeño dispositivo modesto. Gracias, Alexa, dijo con una sinceridad que lo habría sorprendido solo unas semanas antes. El momento de conexión con Alexa fue un punto de inflexión. Se comenzó a ver la media luna roja y sus habitantes bajo una nueva luz. Los humanos no eran simplemente primitivos o ilógicos, se acercaban a la tecnología y de hecho a la vida misma desde un ángulo diferente. Había un enfoque en las pequeñas alegrías, un énfasis en la comodidad y una voluntad de aceptar lo aparentemente inútil. Todo esto tenía un profundo mérito, incluso si iba en contra de los valores perta. Mientras esperaba el encuentro, se pasó tiempo intentando más interacciones con Alexa. Al principio sus preguntas fueron especificaciones técnicas sobre su poder de procesamiento, análisis de sus patrones de habla, pero se encontró deslizándose en conversaciones sobre la historia humana, filosofía, incluso su desconcertante concepto del humor. La IA demostró ser una extrañamente paciente compañero de conversación. Sus respuestas, insinuando una comprensión sutil más allá de la suma de su programación. El encuentro con la flota de recuperación perta fue agridulce. Mientras se sentía aliviado de estar entre los suyos otra vez, llevaba consigo los ecos persistentes de su tiempo en la nave humana. Hubo despedidas entre lágrimas con Emily y los demás, promesas de mantenerse en contacto a través de la inmensidad del espacio, pero la experiencia lo había transformado sutilmente. Pero, sin lugar a dudas, de regreso a bordo de su propia nave, se inspeccionó las consolas familiares elegantes. Con su sofisticado diseño perta, notó un leve eco de fría esterilidad en la eficiencia que alguna vez fue reconfortante. Un anhelo casi imperceptible se agitó dentro de él, un anhelo por un toque de calidez, una pizca de lo inesperado. Con nueva determinación, él accedió a la unidad de fabricación de la nave. Era hora de experimentar. Su primer diseño fue simple, una modificación al dispensador de nutrientes estándar para permitir variable temperatura. Produce la idea de una pasta nutritiva. Caliente era inquietante, por decir lo menos, pero tal vez una elección, incluso la elección de algo ligeramente menos eficiente, tenía valor en sí misma. Luego, dirigió su atención a las duchas sónicas. Después de unas horas de recalibración, la unidad ahora ofrecía una configuración opcional, la suave vibración de los emisores, creando una serie de pulsos rítmicos que con un salto imaginativo podrían interpretarse como una forma rudimentaria de música. Lo probó con cautela. El efecto fue extraño, menos eficiente que la limpieza sónica estándar, pero intrigante. La noticia de estas pequeñas modificaciones se extendió por toda la nave. Algunos miembros de la tripulación estaban desconcertados, otros divertidos y algunos sorprendentemente genuinamente apreciados. Se incluso fue convocado a la oficina de su superior esperando una reprimenda. En cambio, se encontró con una expresión pensativa. «Escuché que has estado trasteando», su superior comentó, experimentando. El comandante se corrigió envalentonado. «Encontré ciertas filosofías de diseño humano». El comandante lo estudió por un largo momento y luego, para sorpresa de Cass, una lenta sonrisa se extendió por su rostro. «Cuéntame más sobre esta tostadora», y así sucesivamente. Diagramas, especificaciones técnicas y sin duda algunas consultas desconcertadas a Alexa. Se comenzó el relato de su extraño y esclarecedor viaje a bordo de la nave humana, la Media Luna Roja.
C. Regresó a sus deberes en el puesto de avanzada de Perta con la cabeza zumbando con nuevas ideas y una persistente sensación de inquietud. La elegante eficiencia que una vez le trajo, tal orgullo ahora se sentía austera en comparación con la calidez y el capricho que había experimentado en la media luna roja. No se podía negar la brillantez de la tecnología de PTA, pero ¿había espacio para un toque de lo ilógico? No perdió tiempo, requiriendo materiales de fabricación adicionales y requisando un espacio de laboratorio en desuso. Susurros y antenas de radio lo siguieron. Sus experimentos atrajeron una mezcla de curiosidad y desaprobación, velada de los compañeros ingenieros. El concepto de invertir recursos en lo que muchos consideraban actividades frívolas era un desvío radical de las normas. Un dispositivo de calentamiento de nutrientes realmente cuesta lo que te ha metido su antiguo líder de proyecto CIR, comentó con un tic. Escéptico de su antena, la investigación humana indica posibles beneficios psicológicos y fisiológicos de la ingesta de alimentos a temperatura variable. C. Contrarrestó, recitando un dato recogido de la base de datos médica. De la media luna roja aumentó la moral. De la tripulación, una posible disminución en los casos de malestar digestivo. Sabía que era una justificación débil, pero era un comienzo. El primer lote de calentadores de nutrientes se instaló en el comedor comunitario para un coro de comentarios desconcertados. Algunos probaron con cautela la pasta ligeramente calentada, la extraña sensación produciendo expresiones perplejas. Otros se negaron, de plano, citando siglos de suministro de nutrición perfectamente calibrado como razón suficiente para descartar este extraño nuevo desarrollo, pero se perseveró una determinación obstinada, impulsado por el recuerdo del pan recién tostado y los sonidos sorprendentemente emotivos de la música humana. Su próximo objetivo eran las duchas sónicas. Después de días de meticulosos ajustes, introdujo el modo de relajación opcional, ondas sónicas pulsantes, diseñadas para proporcionar una suave sensación de masaje. Hubo un clamor inmediato para probarlo, aunque los comentarios resultantes variaban desde ligeramente intrigantes hasta un desestabilizador desperdicio de energía. Cass monitoreó los datos y notó a quienes permanecían más tiempo en las duchas en modo relajación. Los buscó y los involucró en discusiones enmarcadas como estudios de eficiencia. Después de todo, era un ingeniero de Perta y la lógica era su lengua materna. Si hubieran notado alguna mejora en la concentración, la reducción del estrés, el aumento de la productividad, algunas de las respuestas eran vagas, vacilantes, pero lo suficientemente prometedoras como para justificar más refinamientos en las modificaciones de su ducha. Sus superiores observaron sus actividades con una mezcla de perplejidad y un dejo de curiosidad a regañadientes. C. Que alguna vez fue un ingeniero respetado, pero predecible, ahora era el foco de interminables especulación. Los tradicionalistas estaban convencidos de que había sido afectado negativamente por el impacto del asteroide. Algunos teóricos más de mente abierta postularon que tal vez había desbloqueado un genio latente previamente sofocado por la rigidez de la Perta. La llegada de una nave diplomática humana agregó una deliciosa capa de complicación a la silenciosa revolución de The Outpost. La nave humana, un contraste elegante y brillante con Perth. El funcionalismo no era la media luna roja, pero su presencia despertó una calidez familiar dentro de sí. Emily estaba entre la delegación. Su sonrisa radiante y sus entusiastas movimientos de onda decían que su antena se movía con una mezcla de alivio y anticipación. Esta vez no sería el Perta desconcertado en una tierra extraña, sino el anfitrión mostrando una transformación aún más extraña de su propia especie. Los saludos diplomáticos fueron cordiales, llenos de las cortesías habituales y la cautelosa curiosidad típica de las especies internas. Primer contacto, pero C no podía quitarse la sensación de que Emily y los otros humanos tenían un destello de diversión. En sus ojos, una conciencia tácita de sus rarezas, susurrada entre ellos por la tripulación de la media luna roja. Les había llegado la noticia de sus experimentos. Los calentadores de nutrientes, las duchas rítmicas y sus intentos aún más ambiciosos y, todavía en su mayoría infructuosos, de replicar una tostadora, usando tecnología de manipulación de energía Perta, pero en lugar de juicio sintió un entusiasmo por ver los resultados de sus innovaciones inspiradas en los humanos. Su recorrido por el puesto de avanzada no se parecía a nada que Cass hubiera presenciado.
Nunca. Los humanos estaban abiertamente fascinados por sus modificaciones. Se demoraron en los dispensadores de nutrientes haciendo exa, sonidos semi-exagerados mientras probaban la pasta calentada. Se apiñaron en una ducha sónica, probando el modo de relajación tamaño, suave y risas resonando en la cámara, esterilizada. Así que esto es lo que quisiste decir con música, el embajador humano reflexionó al cerrar sus ojos mientras las ondas sónicas vibraban a su alrededor. Ahora comprendo no solo la transmisión de información, sino también el sentimiento. Cass, luchando por unir su vocabulario técnico, Perta con la descripción emotiva humana. Desriones terminó simplemente asintiendo. Con entusiasmo, estaba aprendiendo que a veces la comunicación más efectiva era sobre la experiencia en sí. La visita culminó en una comida compartida. Una pesadilla logística que involucraba pasta nutritiva Perta, variedades regulares y calentadas, raciones humanas y algunas aproximaciones replicadas de platos humanos, cortesía de los incansables experimentos de cocina de C. Fue incómodo, delicioso y, extrañamente, profundo. Emily se inclinó sobre un brillo travieso en sus ojos. ¿Cuándo vas a resolver toda esta situación del pan? Su antena se movió tímidamente. La tostadora siguió siendo un misterio esquivo, pero mientras miraba alrededor de la mesa, la PTA y los humanos compartían una comida extrañamente agradable en medio de una tecnología nacida de un choque de culturas. Una oleada de determinación lo atravesó. Su partida fue agridulce, pero con los humanos llegaron promesas de intercambio continuo, investigación compartida, y quizás incluso una visita del propio C a su legendario mundo humano mientras su nave desaparecía en las estrellas. C regresó a su puesto avanzado, cambiado para siempre. Hubo clics de desaprobación de los tradicionalistas, pero también chispas de interés genuino de otros. Él era la anomalía, el instigador de un efecto dominó, que recorría su puesto avanzado, y quizás solo quizás esa onda se extendería hacia afuera. Un pequeño cambio en el vasto y eficiente tapiz de la civilización PTA, dejando espacio para que existiera la calidez de lo ilógico. Junto con su lógica inquebrantable, la tostadora se convirtió en la ballena blanca de Cass. Su obsesión era un símbolo del ingenio engañosamente simple de los humanos, un humilde contrapunto a las vastas complejidades dominadas por los Perta. Caballeros desdibujados en días en su laboratorio. Lleno del olor de la pasta nutritiva ligeramente quemada, el destello de los manipuladores, de energía y el ocasional silbido frustrado que escapaba de sus mandíbulas. La noticia de su obsesión se extendió. La burla rápidamente se convirtió en fascinación, a regañadientes cada vez que un prototipo estallaba en llamas o transformaba inexplicablemente una rebanada perfectamente buena de pasta nutritiva en un bulto carbonizado. Los ingenieros reunían sus antenas temblando con una mezcla de desaprobación y curiosidad mórbida. Solo réplica la firma de Calor 1, sugirió un colega exasperado seguramente. Eso está dentro de tus habilidades, C. Si tan solo fuera así de simple, C, murmuró examinando el último experimento arruinado. La tecnología humana es menos refinada. Hay una grosería en sus métodos de metanfetamina que paradójicamente es la clave de su efectividad. Estaba a punto de admitir la dolorosa verdad para sí mismo. Podría ser un brillante ingeniero de pera, pero la réplica de la tostadora estaba más allá de su conocimiento actual. Necesitaba ayuda, pero el orgullo le picaba. Al pensarlo, recordó las historias de los susurros sobre una joven ingeniera excéntrica llamada Tala, desterrada a una estación de investigación remota por sus teorías poco ortodoxas sobre la energía. La desesperación de Fields superó sus expectativas. Dudas. Encuéntrame, Tala le ordenó a su sufrida asistente que buscara en cada base de datos, que entrara en cada canal trasero. Ella puede ser nuestra única esperanza. Tala se materializó una semana después, bajando de un transbordador con un torbellino de equipo desordenado y una sonrisa que prometía partes iguales de genialidad y caos. La infame tostadora, supongo que ella, anunció inspeccionando los restos del laboratorio de casa. Bueno, acabemos con esta absurdidad. De una vez su colaboración fue una tormenta de discusiones, cálculos meticulosos, chocando con destellos de intuición salvaje. Tala se burló de sus elegantes diagramas, garabateando patrones caóticos de energía en las paredes del laboratorio. Su trabajo era un desastre, zona desbordante de componentes aparentemente aleatorios,
canibalizados de tecnología descartada por pensar demasiado en todo, se quejó, arrojando un nodo de comunicaciones medio desmontado a la mezcla. A veces la eficiencia es el enemigo de hacer las cosas durante días. Trabajaron arduamente, el aire crepitaba por la tensión y el tentador aroma de la pasta nutritiva quemada. Los ingenieros menores se habrían dado por vencidos. Desesperados, pero C estaba empezando a comprender la extraña belleza de los métodos de Tala. Había una audacia en su enfoque que reflejaba las invenciones humanas que tanto admiraba. Entonces sucedió entre los escombros de un conjunto de células solares desechado y alimentado por un pulso del convertidor de energía improvisado de Tala. El prototipo brilló no con la luz feroz de la manipulación de energía de PTA, sino con un suave y cálido resplandor. Con garras temblorosas, se deslizó una rebanada de pasta nutritiva en la ranura. Minutos más tarde, contuvieron la respiración mientras el dispositivo expulsaba la pasta transformada. Estaba más crujiente, ligeramente más oscura en los bordes. Se dio un mordisco vacilante. Fue una revelación. Crujiente, sabrosa y satisfactoria de una manera que la pasta cruda nunca podría ser. No lo habían hecho a la perfección, con margen para refinamientos, pero era inequívocamente más cercano al elusivo concepto de brindis. Tala dejó escapar un grito de victoria. Cass suspiró de cansancio. La noticia del triunfo se extendió como un reguero de pólvora. La tostadora, objeto de burla, de repente se convirtió en un símbolo del potencial desatado y Cass, el ingeniero que se atrevió a abrazar un poco de absurdo humano, se encontró en el centro de una revolución inesperada.